Atención colombianos porque el presidente Gustavo Petro mediante decreto estableció cuál va a ser el aumento del salario mínimo para el año 2025 y esto hizo que a la extrema derecha y a los gremios de empresarios les diera prácticamente un infarto donde están tratando a toda costa de desinformar a la población, de causarles temor y hacerles creer que el próximo año pues van a estar desempleados y que la inflación va a estar por las nubes y que todo va a estar carísimo y un poco de mentiras a los cuales ya están acostumbrados y en que en este video precisamente vamos a desmentir, donde incluso Vicky de Géneco, Vicky de Géneco salió a decirles que dejaran la hipocresía y la doble moral, que cuando estas medidas eran tomadas por un gobierno de extrema derecha, estos gremios se callaban la boca e incluso cuando las cifras del tema de la inflación pues no favorecían ese incremento del salario mínimo, y ahora que el presidente Gustavo Petro lo está haciendo en base a estas cifras, pues ahí salen a meterle temor a la gente y hacerle creer pues un poco de mentiras. Y pues como lo decíamos, Vicky de Géneco salió prácticamente de una u otra forma a defender al presidente Gustavo Petro y a decirle a estos sectores de extrema derecha y a los gremios que no sean mentirosos, que dejen la doble moral y que dejen de estar atacando por un tema ideológico al presidente Gustavo Petro. Pues así lo manifestaba el presidente Gustavo Petro el día de ayer, que estuvo en Zipaquirá, donde pues hizo este anuncio. Si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre, subí el salario mínimo en el 2022 16%, y la consecuencia fue que 1.600.000 personas en toda Colombia salieron del hambre, salieron de la pobreza monetaria, que 1.100.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 2.500.000 personas en toda Colombia salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema. Hemos sacado gente de la pobreza y del hambre, y fue subiendo el salario mínimo, principal factor, entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo. Esperamos que las cifras del 2024, que ahora termina, sean mejores que las del 2023 y podamos llegar a 5 millones que saquemos del hambre en Colombia, y podemos llegar quizás a 3 millones de personas que salgan de la pobreza. Si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea, y hoy firmé un decreto, ministra, para que las gentes puedan escoger ahora si se quedan en fondos privados de pensiones que no dan pensión, o pasamos a un sistema público que permita que al menos 3 millones de viejos y de viejas mayores de 70 años puedan tener pensión, bono pensional en este país. Para julio del año entrante, pues el presidente Gustavo Petro sacó por decreto este aumento de salario mínimo a raíz de que entre los gremios de empresarios y los gremios de los trabajadores pues no llegaron a un consenso en el cual pues el presidente Gustavo Petro mediante decreto le tocó fijar este aumento para el salario mínimo del 2025, el cual será del 9.53%. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro al gobierno pues ha sido uno de los más altos incrementos en el salario mínimo a comparación de los anteriores gobiernos. En lo único que pensaban y que siempre han pensado estos sectores de extrema derecha ha sido en el empresario, en llenar de plata a los empresarios, mientras los pobres, mientras los trabajadores pues a juro llegan al mes, y eso pues endeudándose y haciendo cualquier maroma para poder sobrevivir. Pues aquí vamos a ver una relación entre los salarios mínimos entre los aumentos al salario mínimo que se han realizado en los últimos años, y principalmente los del presidente Gustavo Petro, y cómo pues todas estas mentiras de los sectores de extrema derecha se han caído, donde han querido hacerle creer a la gente que pues estos aumentos
que han sido bastante considerables a comparación de los otros gobiernos, pues supuestamente iba a acabar con el país, el desempleo iba a subirse una cifra impresionante, que los empresarios iban a quebrar, prácticamente metiendo un temor a la población, y lo cual pues ya lo hemos visto con cifras. No fue así, no pasó, y eso es lo que están intentando volver a hacer este año a raíz de este incremento que ha manifestado el presidente Gustavo Petro, que es del 9.54% para el 2025. Pues tenemos que para el 2023, pues que fue el año pasado y que fue también a raíz o gracia del presidente Gustavo Petro, fue del 16% para el año 2024, el cual pues quedó en 1.160.000 pesos, y que pues esto fue de común acuerdo con los empresarios. Pues tenemos que para el año 2024, o sea, para este que estamos rigiendo, pues el presidente Gustavo Petro lo aumentó en el 12.07% y quedó en 1.300.000, y este fue mediante decreto. Y estas cifras no han sido, o estos porcentajes que se han subido, no han sido porque el presidente Gustavo Petro ha querido o porque se le antojó supuestamente acabar con los empresarios. Ha sido basado en las cifras, en el tema de la inflación, que precisamente están queriendo engañar ahorita a la gente diciéndoles pues que este incremento del 9.54% va a hacer que la inflación suba, una cosa impresionante, y que la canasta familiar y todas estas mentiras, cuando ya hemos visto que desde el año 2023 la inflación ha venido en descenso, pero contundentemente, a incluso llegar hoy a cerrar este año a prácticamente el 5%, y se espera que para el año 2025 quede en el 3%, cuando el presidente Gustavo Petro lo recibió prácticamente en un 10%, cuando también están haciendo creerle a la gente y engañándola, haciéndole creer que el desempleo va a aumentar, cuando el presidente Gustavo Petro lo recibió del nefasto Iván Duque en una cifra de aproximadamente más del 11% de desempleo, y hoy en día, este año, se encuentra en 9%. Entonces, aquí es donde dice uno, bueno, ¿y cuáles son todas estas mentiras que están queriendo que meterle a los colombianos todos estos políticos de extrema derecha, donde le hacen creer que estos incrementos pues van a acabar con la empresa y a su vez van a acabar también pues aumentando el desempleo y demás? Esto ha sido mentira. La inflación ha bajado, el desempleo ha bajado, la economía ha mejorado. Entonces aquí uno dice, bueno, pues no concuerda lo que están diciendo todos estos mentirosos, y vemos que todas estas cifras se basan en precisamente entrevistas que hacen los medios tradicionales a todos estos políticos, precisamente a exministros de Hacienda de los gobiernos de extrema derecha, que están atacando y que salen a mentirle a la gente. Es que esas son las entrevistas y esas son en los supuestos profesionales economistas en que se basan para meterle todos estos temores a la gente. ¿Por qué solamente entrevistan a exministros de Hacienda de estos gobiernos de extrema derecha, que obviamente lo único que están haciendo es hacerle oposición ideológica al presidente Gustavo Petro? Entonces aquí ya podemos entender cómo todas estas mentiras están calando y que la población colombiana no se puede dejar engañar. Y al contrario, alegrarse por todas estas medidas tomadas en beneficio de los trabajadores y no solamente del empresario, como lo hacen la extrema derecha. A su vez podemos ver cómo la misma Vicky Dávila le salió, aunque aprovechó también la oportunidad para hacer oposición y para tirar al presidente Gustavo Petro, pues también le tiró a estos gremios y a estos sectores de extrema derecha su doble moral. Decía Vicky Dávila: los gremios y expertos pierden credibilidad cuando critican a Petro por subir el mínimo en un 9.54% con inflación del 5.3%, que realmente no está en eso. Ya para el mes de noviembre estaba en 5.2%, ya se espera que ahorita en este mes de diciembre cierre en 5% netos. Pero aplaudieron a Duque cuando subió el salario mínimo en 10.07% para el 2022, con una inflación del 5.6%. O sea,
que Iván Duque subió el salario al un incremento del 10.07% cuando los números, cuando la inflación no se lo permitía. Y ahora, y estos gremios en ese momento salieron a aplaudirle y a decirle, como precisamente vemos aquí en la imagen que decía, incremento del salario mínimo, gremios califican como generosa propuesta de Iván Duque. Ahí sí salían a aplaudirlo, ahí sí no iban a acabar supuestamente con la empresa. Y hoy que los números sí favorecen al presidente Gustavo Petro, pues están atacados, están de los pelos, están, que mejor dicho, que les da un infarto a estos gremios y a estos políticos de extrema derecha. Decía, continuaba Vicky Dávila, los argumentos técnicos son los mismos, se necesita más coherencia y menos lagartería. Hay que elevar la calidad de vida de todos los colombianos y eso solo se logra recuperando la confianza, aumentando la inversión y mejorando la productividad. Se requiere menos gobierno y más, bueno, todas estas cosas que ya ahí aprovechó pues para tirarle y para hacer lo que siempre ha sabido hacer, tirarle al presidente Gustavo Petro, pero ella misma lo está diciendo, o sea, estos gremios y estos expertos pues pierden credibilidad cuando lo único que hacen es a conveniencia sacar un discurso para favorecer a un sector político y para atacar a un gobierno que está trabajando por los trabajadores, pues está buscando cómo lograr una mejor calidad de vida para los trabajadores. Pues así también lo manifestaba María Fernanda Cabal, esta misma de extrema derecha, que tiene empresas, el tema el tema de la caña, del azúcar y demás, y que pues obviamente no le conviene estos sinvergüenzas, estos congresistas que hoy se quejan porque a los colombianos les subieron el salario mínimo en el 9.54% cuando ellos están ganando más de 50 millones de pesos en el Congreso, y ahí sí no hay problema cuando ellos se lo suben. Cuando ellos le suben el salario, el sueldo en el Congreso, que son de millones que le suben, ahí sí, mejor dicho, calladitos la boca, no dicen nada. Pero ahora que le están subiendo a los colombianos, al trabajador de a pie, a la población menos favorecida, 123.000 pesos al salario mínimo, salen a atacarse y a decir que Petro acabó con el país y que acabó con los empresarios y que esto va a causar el acabose para el país. O sea, esa es la hipocresía. Y cuando les van a bajar el sueldo, se mueren y dicen que eso no les alcanza para absolutamente nada, que 50 millones de pesos no les alcanzan a ellos para el mes, pero el colombiano de a pie sí tiene que sobrevivir con 1.400.000 pesos en el mes. Entonces cuando le intentan subir un poquito el mínimo, el sueldo, se mueren. Decía María Fernanda Cabal en su cuenta de X, lamentablemente veremos cómo aumentará el desempleo, la inflación y se elevarán los costos de producción. Esto es mentira, como lo decíamos. Ya esto lo hemos visto, ya este discurso lo han sacado anteriormente cuando precisamente el presidente Gustavo Petro subió o aumentó el salario mínimo en un 16%. Salieron a decir lo mismo y les tocó callarse la boca porque lo decíamos con cifras. Recibió el 11%, en más del 11% el desempleo, lo tiene en el 9%, lo bajó a pesar de que subió el salario mínimo. La inflación la recibió en un 10%, hoy está cerrando en un 5%. Entonces, esto es una completa mentira que lo que buscan es engañar a la gente. En este país de minipes que se enfrentarán la dificultad de decisiones que no se ajustan a la realidad económica de Colombia, pero cuando lo hacía Iván Duque, a pesar de que los números no le favorecían, ahí todo estaba excelente, no pasaba absolutamente nada. Y como lo decíamos, precisamente todos estos sinvergüenzas, todos estos medios de comunicación tradicionales se basan en lo que manifiestan unos exministros de Hacienda y en general van y le piden la opinión a todos estos políticos o exministros de que participaron o que estuvieron en el gobierno de extrema derecha, como lo es el de Juan José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda del nefasto Iván Duque y que le dejó un hueco fiscal a Colombia, donde pues por todo este tema de la gasolina y de pues de que estaban subsidiando con este fondo, pues que lo único que hicieron fue endeudar al país para no tener que subir los precios de la gasolina porque políticamente no era adecuado por la imagen, no porque no lo necesitaba el país lo necesitaba. Y hoy en día, por esa deuda que afortunadamente el presidente Gustavo Petro ya para este año pagó esa deuda de casi 50 billones de pesos, donde por esa misma deuda estábamos pagando en intereses un montón de billones. Y esto lo hicieron todos estos sinvergüenzas que hoy salen a criticar que el presidente Gustavo Petro pues le haya aumentado el salario mínimo a los colombianos. La decisión del aumento del salario mínimo
del orden del 9.54% y considerando el auxilio de transporte en el orden del 11%, es una muy mala decisión para la mayoría de la fuerza de trabajo de Colombia. Es una muy mala decisión para el microempresario, para el tendero, para el pequeño industrial. Fue un aumento desproporcionado que superó la inflación causada más la productividad de la economía, de lejos, y que anticipa problemas complejos para el año o los años que vienen por delante. Primero, un escenario de mayores niveles de inflación, fruto de la indexación de esta decisión. Segundo, un menor espacio para que el Banco de la República pueda bajar la tasa de interés y con ello reactivar la inversión y la actividad privada en nuestro país. En tercer lugar, implica mayores niveles de informalidad empresarial, que ya de hecho es significativa, más del... Estos sinvergüenzas que lo único que han hecho ha sido trabajar por los empresarios nada más, sin importarles el trabajador de a pie y si realmente ese salario mínimo les alcanza al menos para sobrevivir. Porque es que aquí en Colombia el salario mínimo es para sobrevivir solamente. Aquí no alcanza para darse gustos ni nada por el estilo. Pues así lo explicaba precisamente Gustavo Bolívar, donde en un video desmiente a todos estos políticos de extrema derecha y lo que están pretendiendo a raíz de este incremento de este decreto por parte del presidente Gustavo Petro referente al salario mínimo, donde están queriendo acabar y engañar a Colombia. Dice Gustavo Bolívar en su cuenta de X: en este gobierno el salario ha subido 37.6%, todo un legado. No se ha disparado el desempleo, no se ha subido la inflación, al contrario, ha bajado más del 100%, lo único que se dispara es el consumo y con él las ganancias de los empresarios. Pues aquí Gustavo Bolívar hacía una explicación referente a este tema. El gobierno de Gustavo Petro acaba de anunciar un alza del 9,54% en el salario mínimo. Celebran los trabajadores de Colombia. El salario mínimo con esta alza del 9.5 queda en 1.423.500 pesos. Y con el auxilio del transporte queda en 1.623.500 pesos. Obviamente esto va a desatar un tsunami dentro del sector empresarial. Van a decir, primero, que se van a quebrar. Segundo, que se va a disparar el desempleo, que van a tirar gente a la calle, etc. Tercero, que va a dispararse la inflación. Todo porque le suben 123.500 pesos al salario. Yo les voy a decir que eso es mentira. Porque, primero, en 2022 dijeron lo mismo cuando se elevó el salario en 16%. En 2023 se elevó el salario en 12% y volvieron a decir lo mismo. ¿Y qué tenemos hoy? Porque tenemos que atender a las cifras, tenernos a las cifras, no a la carreta que echemos. Pues el salario... el desempleo está en un dígito todavía, no se ha disparado el desempleo, no se perdieron plazas. Segundo, no se disparó la inflación. La inflación hoy está en 5 puntos aproximadamente y la recibimos en 10,8, a pesar de que este gobierno, escuchen la cifra, ha elevado en 37,5% los salarios. La inflación no se ha disparado y el desempleo no se ha disparado, así que no se dejen comer carreta. Y a los empresarios les digo, yo soy empresario, seamos sensatos, los mayores beneficiados con el alza del salario somos los empresarios, porque si le ponemos plata en los bolsillos a la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras, pues pueden salir a comprar más, a consumir más, a comprar más helados, a ir más a restaurantes, a comprar más mercado, a comprarse de repente una camisa, unos tenis, un celular, un viaje, quizás pagar un hotel. Esa es la consecuencia de elevar los salarios. Esto ya ha pasado en países desarrollados. Acuérdense que en Estados Unidos el salario mínimo estaba en 7.35 la hora y Obama lo subió el 30% a 10.35, 10.40, no recuerdo bien. Y enseguida se disparó el consumo. El consumo mantiene la economía. El consumo hace que la economía rote, hace que los comercios vendan. Así que no nos vengan con el cuento ahora de que el país se va a quebrar con esta alza. Obviamente tiene implicaciones fiscales porque hay muchas cosas indexadas al salario mínimo. Por ejemplo, a los congresistas también les va a subir cerca del 10% el salario mínimo, casi 4 y pico de millones de pesos más. Si trabajaran, se los merecerían, pero la mayoría no trabaja. Cosas como esa, pero todo no es felicidad y no todo es completo. Pero lo que sí les quiero decir aquí para terminar este video es
celebran los trabajadores, se les aumenta el poder adquisitivo real a sus salarios, porque si la inflación está en 5, cercana a 5, y el salario está sube 9.54, quiere decir que tienen 4.5% más de poder adquisitivo. La inflación es sencillamente, traducido a términos populares, el alza de los precios en un año. Los precios han subido este año 5%, se ha moderado la inflación. Y como el salario va a ser de 9.5, van a tener un 4.5 más de poder adquisitivo. Así que no se dejen comer carreta de que se va a acabar la economía, que se van a acabar puestos de trabajo, que se va a disparar la inflación. Eso es paja. Lo único que se va a disparar aquí es el consumo, y si se dispara el consumo, se dispara el recaudo de impuestos, porque ahí va el IVA, se dispara el ingreso de las empresas y se dispara la riqueza de los empresarios. Pensémoslo de esa manera y verán que tenemos razón. Un abrazo a todos y a todas. Por favor, circulen este video. Así es, colombianos, estos son buenas noticias para todos los trabajadores en Colombia y pues debemos alegrarnos porque por fin tenemos un gobierno, tenemos un presidente que está trabajando por la gente menos favorecida, por la gente de a pie y no por llenarle aún más los bolsillos a los empresarios. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.